Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional bajo la presidencia del doctor Patricio Maraniello. Pueden encontrarnos en nuestra página www.ajc.com.ar y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn y en nuestra cuenta de Instagram, AJC_ARC. Encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube y todos los martes de 16 a 17 horas los esperamos en Aires Constitucionales en su emisión radial en FM 87.9 Radio UBA. De las elecciones realizadas el 18 de octubre en el marco del Consejo de la Magistratura de la Nación, han resultado electos los nuevos consejeros por los estamentos de jueces y abogados. Entre los jueces nacionales y federales, en primer lugar, fueron elegidos dos por la lista Bordeaux, el doctor Diego Barroeta Benia y la doctora Agustina Díaz Cordero, el doctor Alberto Lugones por la lista Celeste, que nos ha acompañado aquí en el programa un par de semanas atrás, la doctora María Alejandra Provítola por la lista Compromiso Judicial. Entre los abogados fueron elegidos, en primer lugar, el doctor Miguel Piedecasas y la doctora Jimena de la Torre por la lista de Abogacía por una Justicia Independiente, el doctor Héctor Recalde por la lista Compromiso con la Constitución y la doctora María Fernanda Vázquez por la lista de Nueva Abogacía. Ahora vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Aires Constitucionales. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Marley, ponete una de Bob Marley. Tranquilo, Marley. Acá famosos son estos lugares, que son únicos para disfrutar de la mejor gastronomía, deleitándose con todos los sentidos. Famoso es Puerto Iguazú y las cataratas, que son una verdadera maravilla del mundo. Contra esto no puedo competir. Vení y llévate un recuerdo inolvidable vos también. Vení a descubrir lugares famosos. Vení a descubrir Misiones. Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 4345-5150. www.alfa2000.com.ar. Jamás a nuestro querido pueblo le fuimos con mentira. Porque no crean que los hospitales se pagaron con fondos de otros. La plata de los hospitales se pagó con fondos de ustedes, de los compañeros. La ahorramos moneda por moneda, ladrillo por ladrillo lo ponemos. Y las universidades también la hicimos con fondos nuestros. Nuestros chicos que empiecen desde el jardín. Y es obligatorio para nosotros, los peronistas, que terminan su estudio en la universidad, no se termina más en el secundario, porque pueden ir caminando y es gratis. La hemos construido con las manos nuestras, con la fuerza de ustedes, queridos compañeros, y no teníamos permiso, la hicimos igual. Es un orgullo para todos nosotros, queridos hermanos, tener nuestros hijos, nuestros nietos estudiando y preparándose para el futuro y que sean libres, que no sean utilizados por nadie. Quiero ayudar a la provincia y quiero ayudar al país. Quiero ayudar al nuevo ministro de Economía, Sergio Massa. Y un fuerte aplauso y vamos a darle fuerza para que si le va a él bien nos irá mucho mejor a nosotros.
Somos una clínica especializada en rehabilitación integral. Excelentes profesionales y tecnología de avanzada se unen en un entorno natural único para brindar atención física, intelectual y emocional a pacientes con trastornos neurológicos, traumatológicos y pacientes con requerimientos de asistencia respiratoria mecánica. Te esperamos en clinicaraucarias.com. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. Muy bien, y aquí seguimos en Aires Constitucionales con nuestro invitado especial del día de hoy, el doctor Eduardo Shugdar, que es vicepresidente primero del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santiago del Estero. ¿Cómo está, doctor? Buenas. Encantada que hoy nos acompañe en este espacio. Buenas tardes y bueno, para mí es un honor, un gusto estar aquí, agradeciendo sobre todo la gestión del presidente de la Asociación de Justicia Constitucional, Patricio Marianello, que ha facilitado que esté con ustedes esta tarde. Muy bien, doctor. Bueno, vamos a ir a la primera pregunta. Una pregunta que realmente reviste una profundidad muy importante para nuestro país. ¿Podríamos decir que desde el punto de vista constitucional la democracia se encuentra en crisis? Bueno, esa es una cuestión que se ha discutido mucho, si la democracia como tal, como sistema de gobierno, como elemento institucional puede entrar en crisis, y uno de los quizás más grandes constitucionalistas que ha tenido Europa, que ha sido Hermann Heller, categóricamente dijo que no, porque es un ente la democracia, un ente para ordenar una forma de gobierno. Lo que entran en crisis es la gestión que hacen los operadores democráticos, que están obviamente elegidos a través de los procedimientos constitucionales y que tienen distintos tipos de legitimaciones para ejercer ese poder delegado. Y entonces allí sí podemos hablar que esas gestiones entran en crisis y vemos la realidad no solamente argentina, que fuertemente la hemos tenido entre fines del año 2001 y 2002, sí, y que siempre está latente y ojalá no vuelva, pero sí hemos visto lo que ha pasado en Chile, que incluso ha forzado una reforma constitucional. Post-pandemia, hace poco tiempo, lo pasó Colombia, lo vimos en Ecuador, y siempre está latente en Perú también esa inestabilidad institucional que se menciona, para no perdernos en otros países como Venezuela y Centroamérica, que también están con esas crisis de gobernabilidad, que en cierto modo quizás la gente común, la gente que del día a día, que no está en las cuestiones de ejercicio de poder público, ven por qué que se genera, porque ven no realizadas sus necesidades o satisfechas sus necesidades, como aquellas que se definía en los términos académicos por John Finnis como bienes básicos humanos. Esa falta de bienes básicos humanos, y donde desaparecen entornos éticos, donde la política solamente mira lo técnico, lo científico, lo económico, pero se olvida de los contenidos éticos, y que dentro de la falibilidad humana todos podemos caer, porque es una virtud. Ejercer conductas éticas no es un talento. Los talentos son innatos a las personas. La ética es una virtud que debe ser cultivada, como lo decían los filósofos griegos, ¿no? Y después lo sistematizó Tomás de Aquino. Es una prudencia de hacer de las rectas conductas, ¿no? Exactamente. Y los jueces, sobre todo, cuando hablamos de funciones públicas y de los jueces, que es lo que más conozco, decimos la justicia del caso con prudencia, jurisprudencia.
Muy bien, doctor. ¿El Poder Judicial qué injerencia tiene en el debilitamiento o en el fortalecimiento del federalismo? Bueno, es un debate que se está dando y que yo quizás no esté de acuerdo con algunas posturas y con otras sí. Quizás esté más bien con posturas minoritarias o no se ha podido medir todavía, pero creo que sí es un problema importante, porque esto de las crisis o no pasa también por la forma de legitimar el ejercicio de ese sistema de gobierno que nos manda la Constitución, que es el federal. Entonces hay debates. ¿Por qué no podemos debatir si una Corte Suprema tiene que ser con mayor contenido federal? Nos aferramos a modelos, y está bien que así sea, de nuestros padres fundadores de la Constitución. Uno de ellos ha sido un comprovinciano mío que ha tenido mucha participación, José Benjamín Gorostiaga, no solamente como redactor de la Constitución del 53, sino como uno de los grandes integrantes y los primeros integrantes que tuvo la Corte Suprema de Justicia. Pero también tenemos que ir viendo cómo van evolucionando los sistemas. Y ahí es donde vemos que a veces, sobre todo los tribunales que son de corte, de la última palabra, de final, han hecho mucho para fortalecer el federalismo en Argentina. La Corte Suprema ha hecho mucho, pero también ha tenido sus momentos de debilidad en donde, pese a citar sus contenidos de la Corte estadounidense sobre que el federalismo es ese Estado indestructible compuesto por estados indestructibles, ha habido fallos que en cierto modo ha afectado economías regionales, economías provinciales, porque quizás le ha faltado una visión federal como en otras veces los ha fortalecido o como ha fortalecido otra institución tan cara al federalismo y que es las autonomías municipales, ¿no? Bien. Doctor, nuestro país ha ido integrando los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. A su entender, ¿usted considera que esta integración ha llevado a un desborde de las fuentes tradicionales constitucionales? Y bueno, evidentemente sí. Y esto me voy a basar en alguien que ha sido siempre un admirador, que ha sido Germán Vidal Campos. Germán Vidal Campos ya en el año 61 escribía, sin que todavía existan los tratados internacionales de protección de derechos humanos como hoy lo conocemos. Acuérdense que los pactos, salvo la declaración del 48 de Naciones Unidas y en OEA, tratados y pactos recién fueron a partir del 66. Entonces, él ya se anticipaba a cómo debía ser la mirada constitucional. Sobre todo cuando habla de las garantías constitucionales en ese libro, que si uno lo ve es del año 61, publicado por EDIAR, El Derecho de Amparo, empieza a hablar de lo que son las garantías, derechos y todo para constituir lo que es la discusión de la naturaleza de esta acción tutelar constitucional, y en donde fija que empieza a buscarse ese contenido de la dignidad humana que descubrieron los tribunales de Nuremberg, que se dieron cuenta los tribunales de Nuremberg con esos grandes casos de genocidio, que la dignidad humana no era una cuestión solamente de filósofos y teólogos, sino es un bien jurídico a proteger. Y los derechos humanos son la herramienta de protección de esa dignidad humana que ha desbordado las fuentes tradicionales del derecho, y especialmente el derecho constitucional. Y esto decimos porque se empieza a aplicar lo que se conoce como la norma más favorable. Entonces, si aplicamos un principio pro homine como herramienta rectora, sobre todo para buscar la razonabilidad de las decisiones conforme las cláusulas de inalterabilidad de las garantías del artículo 28 de nuestra Constitución, vamos a tener que concluir que ya en esa pirámide del artículo 31, tenemos que respetarla, de jerarquía, sirvió mucho para otro tiempo. Hoy, si una norma
de jerarquía inferior, pero que dentro de un ámbito de competencia protegen un estándar más profundo, esa dignidad humana, debe prevalecer esa norma. Es el tema como pasa en el derecho internacional de los mínimos. Nosotros respetamos un tratado si cumplimos los estándares mínimos. No nos ponen el estándar de máxima la pertenencia a un tratado internacional o a un sistema. Si nuestros estándares son mejores, no tiene por qué meterse el derecho internacional. Lo que no nos deja es que vayamos por debajo de esos estándares. Claro. Lo mismo pasa también con la legislación. La legislación infraconstitucional, si se desarrolla en base a esos estándares constitucionales, pero con estándares mayores de protección, tiene más fuerza por esa norma más favorable a la protección de la dignidad humana. Un poco como para cerrar el tema y a modo de conclusión, en esta convivencia que se tiene entre este sistema de protección de los derechos humanos a nivel internacional y el derecho doméstico, ¿no? Hay una convivencia. Y ahí viene, entonces, por el control de constitucionalidad. ¿Usted cree que esto excede las normas infraconstitucionales? Excede el control. Excede el control. Porque usted va a ver los textos de los más grandes tratadistas del derecho constitucional argentino siempre dijeron, y la misma doctrina que elaboró la Corte durante el siglo XX prácticamente, era que solamente estaban sujetas al control de constitucionalidad normas. Hoy, si los tratados nos dicen que puede afectar esas garantías, esa inalterabilidad que tiene también, como decía Chamberlain, de las garantías constitucionales dentro del principio de razonabilidad, entonces vemos que a veces pueden ser hasta hermenéuticas que hacen otros jueces, y que si vemos el tema de la creación pretoriana del control de arbitrariedad, no estamos hablando de normas. O sea, hay violación a normas, pero lo que no se está en crisis las normas en sí, sino la hermenéutica que utilizan los tribunales para aplicar esas normas. Entonces, vemos que también está apuntando a prácticas inconstitucionales en la actualidad o que pueden estar generadas por omisiones, por no aplicaciones, y no solamente por el contenido normativo de las normas infraconstitucionales. Exactamente, doctor. Con respecto al derecho público provincial, ¿qué rol tiene como fuente en el derecho argentino? Bueno, yo soy un provinciano, así que quizás no es que me voy a dejar traicionar por mi origen, pero el derecho público provincial es anterior a nuestra nación. Las provincias preexistentes, las 12 o 13 provincias que acordaron por pactos crear la nación argentina a través de un sistema y de una constitución nacional en donde delegaron potestades y se reservaron, otras tenían sus ordenamientos jurídicos. Entonces, ¿cómo no va a ser una fuente importante de creación del ordenamiento jurídico argentino si fueron, digamos, lo que se conocía desde nuestra fundación como nación? Quizá muchas veces no se lo ha valorado como debe ser, como se debe valorar las creaciones que hacen las legislaturas provinciales o que hacen las instituciones, porque muchas veces, como bien también lo denunciaba Vidal Campos, teníamos un federalismo declamativo, pero el tema del famoso Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, hacía que las cosas importantes se visibilicen solamente en lo que pasaba en la capital de nuestro país, donde tenía más resonancia los acontecimientos, que en las distintas autonomías provinciales. Quizás ahora la capital federal, al ser un ente autónomo, pueda entenderlo en mayor rigor, lo que muchas veces no se tuvo en cuenta, pero sí es un elemento importante y una fuente importante del ordenamiento jurídico argentino. Bien, nos quedan breves minutos. Le voy a hacer una pregunta, doctor, que es la siguiente. Usted es juez de un superior tribunal.
Justicia de una provincia, de la provincia de Santiago del Estero. Conversábamos, antes de estar en el programa, usted hace un buen uso de la autocrítica. ¿Usted considera que el Poder Judicial tiene deudas pendientes con la sociedad? De hecho que sí. De hecho que sí. Tenemos 9 minutos. Y en eso no tenemos que negar la realidad ni poner la tierra bajo la alfombra, porque después vienen las explosiones. Claro. Entonces, eso también, los jueces estamos escrutados a diario con nuestras decisiones, quizás más que la política. Sí. Y en eso tenemos que ser muy prudentes, como decíamos al principio, en cuanto al efecto que tienen nuestras decisiones y a mirar realmente de qué manera tenemos que privilegiar esa norma más favorable o esa protección a esa entidad que tanto debemos proteger como es la dignidad humana. Y hoy no solamente mirarlo desde un aspecto meramente antropológico, mirarlo desde un aspecto de diversidad, en donde ya vemos que en el derecho comparado hay muchísimos reconocimientos de sujetos que no son humanos, sí, vivientes y no, o sea, vívidos o no. Aquí hemos tenido producciones jurisprudenciales, la famosa Orangutana Sandra. Sí, por supuesto. Y donde cada vez más vemos que debemos reconocerlo. Como que también tenemos que tener mayor mirada de apertura a dimensiones de plurijuridicidad. Porque tenemos mandatos expresos de la Constitución, como el artículo 75, inciso 17, que a veces está escrito, pero muy soslayado. Y a veces hay leyes también escritas infraconstitucionales derivadas del mismo, no observadas. Y en eso también tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado porque si somos jueces, somos los guardianes de la Constitución. Sí. Debemos honrar esa posición y no deshonrarla. Bueno, doctor, realmente un honor haber compartido este espacio con usted, que además de ser magistrado, es un reconocido jurista, con obras destacadas del derecho, es un conferencista nacional, internacional, profesor de grado, de posgrado, de universidades nacionales y también latinoamericanas. Así que realmente un gran honor haberlo tenido, que haya pasado por nuestro programa, bueno, y que ha estado por Buenos Aires también, así que en una próxima visita le pido por favor que también reiteremos. No, el gusto ha sido mío y muy agradecido de nuevo a la invitación a la Asociación de Justicia Constitucional, de que también soy miembro, y a ustedes, y sobre todo, más allá de que soy del interior, obviamente que también quiero mucho a la capital de mi país, así que vengo muy seguidos y que seguramente voy a estar tomando su gentil invitación. Muchísimas gracias, doctor. Nosotros nos despedimos hasta nuestro próximo programa, como siempre, aquí en Metro. Pueden encontrarnos en nuestra página www.ajc.com.ar. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Tranquilo, Marley. Acá famosos son estos lugares, que son únicos para disfrutar de la mejor gastronomía, deleitándose con todos los sentidos. Famoso es Puerto Iguazú y las cataratas que son una verdadera maravilla del mundo. Contra esto no puedo competir. Vení y llévate un recuerdo inolvidable vos también. Vení a descubrir lugares famosos. Vení a descubrir Misiones. Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 4345-5150. www.alfa2000.com.ar.
Somos una clínica especializada en rehabilitación integral. Excelentes profesionales y tecnología de avanzada se unen en un entorno natural único para brindar atención física, intelectual y emocional a pacientes con trastornos neurológicos, traumatológicos y pacientes con requerimientos de asistencia respiratoria mecánica. Te esperamos en clinicaraucarias.com. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López.